Muy bien, así como hemos visto antes, los distintos operadores matemáticos, hay muchas funciones que ya vienen programadas en cada lenguaje de una forma distinta y tienen que buscar las palabras claves, las palabras reservadas para utilizarlas. Acá con el libro, por ejemplo, supongamos que querramos calcular la raíz cuadrada de un número, podemos escribir en pseudocódigo raíz 2, pero seguramente tenemos que buscar la forma en nuestro lenguaje de codificación de cómo es la función que calcula una raíz cuadrada. Lo mismo va a pasar con muchas otras funciones, algunas que son de uso muy cotidiano. Entonces vamos a ir viendo algunas simplemente a modo de ejemplo. Puede ser que en algún momento yo tenga un valor numérico que puede tener signo negativo o positivo y quiero nada más que la parte entera. Eso se llama el valor absoluto. Entonces, una función puede ser abs y el parámetro que le enviamos es la expresión o la variable de la cual no queremos quedar nada más con la parte absoluta, la parte entera, sin signo. Si usamos funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, arcotangente, tendremos que buscar en el lenguaje de codificación cómo se escriben esas funciones. ¿Está bien? Por ejemplo, arctan para arcotangente, cos para coseno y así todas las que sean trigonométricas. Cuando estamos calculando exponentes, normalmente se utiliza exp y adentro va la base a la cual queremos elevar el exponente. Si utilizáramos logaritmo, tenemos dos tipos de logaritmos, el natural y el decimal. Puede ser ln el natural y log 10 el decimal, o el que corresponda según la codificación. Cuando calculamos números y tenemos números reales con varios decimales, muchas veces los queremos redondear, ya sea un entero o por ahí redondear a 2 dígitos o algo así que según necesitemos. Entonces, podemos escribir en pseudocódigo redondeo, pero tenemos que ver en nuestro lenguaje específico cómo se llama esa función. Por ejemplo, round, si lo queremos redondear, en este caso ven que hay un solo parámetro x, redondea al entero más cercano. Hay a veces que se les puede agregar un segundo parámetro que son cuántos dígitos decimales queremos. Hay otra función similar que es trunc. Trunc simplemente recorta los decimales sin redondear. Después lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, 6.5, si lo redondeamos, normalmente redondea a 7. ¿Está bien? 3,1 redondea a 3. ¿De acuerdo? Normalmente entre 3,0 y 3,49 redondea hacia abajo y de 50 a 99 redondea hacia arriba. Ahora, trunc de 5,6 es 5. Ven que ahí no hay redondeo, simplemente queda la parte entera. Y bueno, por ejemplo, el valor absoluto de 9 es 9 y el valor absoluto de menos 12 es 12. Hay veces que estamos calculando, por ejemplo, márgenes de error, entonces queremos llegar al valor, supongamos 10. Y por ahí tenemos un resultado que puede ser 10,2 o 9,9 y podemos hacer una resta entre el resultado y el valor que queremos llegar. Esa resta nos puede dar negativa, pero en realidad lo único que nos interesa es la diferencia y en ese caso utilizamos valor absoluto. Bien, vamos a suponer, estos ejercicios algunos van a quedar para que ustedes lo resuelvan, pero queremos resolver esta hermosa solución cuadrática que busca las raíces. ¿Tá? Ya la han visto en matemática y la han sufrido. Bien, ¿cómo se va convirtiendo?
Si quiero elevar b al cuadrado, tengo dos opciones. Hago b elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan que eso es una de las funciones que vimos antes? La vamos a escribir. Esa es una forma de hacerlo. Y puede ser que directamente tengamos una función que sea elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, escrita de esta forma o escrita de esta, va a ser lo mismo. Menos 4a por c, obviamente la multiplicación es el asterisco. Todo esto es raíz cuadrada. Entonces, tenemos que obligar, ven que hay paréntesis, tenemos que obligar los paréntesis, que va de acá hasta acá. Si no, vamos a hacer macanas al momento de hacer la raíz. Bien, hay que ver cómo se escribe nuestro programa. Podemos poner raíz en el pseudocódigo o, como decía acá, SQR, que se usa en algunos lenguajes de programación. Acá adelante tenemos el menos b, recuerden que ese menos no es restar, sino negar el signo, y no hay ninguna forma de hacer el más menos. Entonces, lo que sabemos de matemática es que tenemos dos raíces. Entonces, una x1 va a ser sumando y otra x2 va a ser restando. En nuestro programa vamos a tener que hacer dos cuentas, una sumando y otra restando. Bien, a todo lo que está arriba hay que dividirlo por 2a. Entonces ahí viene el segundo paréntesis, ven que llega hasta acá, se divide por 2 por a y se vuelve a hacer 2 por a entre paréntesis. Bien, les voy a después a dejar varios ejercicios para ir resolviendo, porque es muy común equivocarse al momento de transferir, digamos, una ecuación matemática en una ecuación algebraica informática. Bien, ¿cómo asignamos un valor adentro de una variable? En la famosa asignación que ya vimos, en pseudocódigo vamos a utilizar simplemente una flecha, pero en la mayoría de los lenguajes es con el igual. El igual en realidad no es una igualdad, sino una asignación. Todo esto ya lo hemos visto antes. Vamos a estos ejemplos. Yo estoy asignando a una variable ter1 14.5 más 8. ¿Esto me puede llegar a dar algún tipo de error? Va a depender del lenguaje, porque 14.5 es tipo real, 8, así como está definida, es entero. Entonces, el programa puede ser que diga, estoy sumando tipos distintos de variables, en este caso enteros correales, o puede ser que no, convierta este 8 de entero a real y el resultado sea real, y vamos a suponer que ter1 fuera real. Si ter1 fuera entero y el programa no diera error, tiene que automáticamente redondear este valor real en un valor entero. Ojo cuando ustedes escriban, justamente al utilizar los tipos de datos, si necesitan valores reales, que las variables se definan en forma real, y si se definen en forma entera y en mis cálculos estoy utilizando reales, sepan que va a haber redondeos automáticos que por ahí ustedes no son conscientes, pero el programa lo está haciendo. Y al momento de por ahí comparar por igual, va a haber una diferencia y el programa no va a funcionar correctamente. Las asignaciones de las expresiones aritméticas normalmente no tienen mucho problema, pero las asignaciones lógicas, que a veces no se usan y son sumamente útiles, se hacen exactamente igual que una matemática. Ya sea con el símbolo de igual o el que corresponde al programa, yo defino que el contenido de una variable, en este caso m, tiene que ser booleana,
le voy a asignar el resultado de una expresión lógica, cuyo único resultado posible es verdadero o falso. Esto, escrito de una forma por ahí un poquito más clara, sería m es igual y pongamos los paréntesis, no importa si sobran, de esta forma. ¿Qué es lo que hace el lenguaje? Primero hace la verificación, la condición booleana. Lo más simple, lo más compleja que sea. Recuerden que pueden tener el AND, el OR, y puede ser muchas condiciones distintas. La cuestión es que al final termina con un verdadero o falso. Y eso queda grabado en la variable de tipo booleano. En este caso, 8 menor que 5 es falso, y entonces en M va a quedar grabado el booleano falso. Insisto que si bien el libro no lo pone, estaría bueno poner los paréntesis, sobre todo para mí como programador, que quede más claro que estoy asignando un resultado lógico a una variable. Si tuviéramos que trabajar con texto, cadena de caracteres, simplemente es el texto entre apóstrofes o entre comillas. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que yo defino una variable nombre, igual, vamos a suponer que usamos comillas, y ahí va el texto que yo quiero, y con eso asignamos un texto adentro de una variable del tipo string o del tipo cadena de caracteres. Esta de acá arriba, este ejemplo, es una asignación directa. Acá hay una asignación directa. En estos ejemplos son asignaciones directas. Yo puedo hacer cualquier tipo de cuenta, cualquiera, por más compleja que sea, y el resultado asignarlo a una variable. ¿De acuerdo? Recuerden que acá podía aparecer la misma variable en ambos lados y no es una igualdad matemática. En este caso tengo el contenido de la variable C, le suma 5 y el resultado se vuelve a guardar en C. Recuerden que si el valor inicial lo necesitaban saber para en algún momento imprimirlo, compararlo, no usen la misma variable, tienen que utilizar otra. Normalmente en los lenguajes se utiliza el igual como la asignación. En los lenguajes específicos, acá es el ejemplo el C, C++, Java y alguno más, si yo tuviera que guardar, por ejemplo, n más 35 en la variable A, en la variable B, en la variable C y así en varias, tendría que hacer una línea por cada asignación. Estos lenguajes permiten en una sola línea, esto que está a la derecha, asignarlo a 5 variables distintas. No es lo que más se usa, pero se puede hacer perfectamente. Bien, esta tabla se las dejo para que ustedes la vean. ¿De acuerdo? Acá yo le estoy dando valores iniciales. El programa tiene que A vale 3, B vale 5, C 4, D 6, E 10. Y entonces, tengo los ejemplos, ¿está bien?, de asignación múltiple. Fíjense que son estos símbolos de acá. Entonces, si yo hago que A es más igual 8, lo que está haciendo es al valor de A, le suma 8 y lo vuelve a guardar en A, con lo cual me va a quedar un valor de 11. ¿De acuerdo? Vean cada uno de los 5 ejemplos para tener claro cómo lo pueden utilizar. Ojo que estas asignaciones múltiples son solamente en algunos lenguajes, no todos los permiten. Cuando aprendan un lenguaje nuevo, lo primero que tienen que ver es justamente qué expresiones pueden utilizar y cuáles no. Por último, hay veces que yo quiero asignar en una determinada variable resultados de expresiones que no son de ese tipo de variable. Y ahí, si yo no tengo cuidado, va a aparecer un error como que los tipos son incompatibles.
El que puede aparecer con mayor facilidad es, por ejemplo, una variable, sin querer, ¿no? En una variable tipo texto, asigno un número o viceversa. Y entonces ahí claramente hay un error y me estoy equivocando yo o en los nombres de variables o en la expresión. Pero puede ser que en una variable, por ejemplo, entera, yo esté trabajando con flotantes y quiera asignar un valor y tal vez el programa, en vez de hacer la conversión automática, me dé un error. Y en ese caso yo tendría que hacer específicamente la conversión entre un tipo de datos a otro tipo de datos. Vamos con este ejemplo, porque si yo los miro individualmente, son todos válidos. Pero en A estoy guardando el valor 3, que si yo no digo nada es un entero. En B, 4, que es un entero. En C estoy guardando A, que es un entero, más 2 por B, 2 por 4, que es otro entero. El resultado sigue siendo entero. Acá estoy guardando en C, que ya tenía un entero, otro entero, y ese valor lo vuelvo a guardar en C, no habría ningún problema. En B ahora estoy guardando C menos A, y la resta puede dar un valor entero que tal vez tenga signo. Si yo lo definí como sin signo, esta asignación tal vez me dé un error. Si es un entero común, no habría ningún problema. Bien. Acá el programa, el libro lo expresa, si quieren vamos siguiéndolo. Tengo 3 y tengo 4. A más 2 por B hace, recuerden que haga primero la cuenta, me da un 11 y es como si yo asignara 11. En la próxima, 11 más 4 queda un 15 y en la resta 15 menos 3 me va a dar 12. La última es como si fuera 12, que tiene B, C por 15 y me da 180. O sea que si en algún programa yo escribo todas estas líneas y digo ¿cuánto vale A? A no vale 3. Claramente va a ser el último valor que le asigné a esa variable y en este ejemplo sería 180. Bien, tienen el ejemplo 312 que es muy sencillo, pero estamos usando las funciones con la cual empezamos y resuélvanlo y asegúrense de que le esté dando exactamente lo mismo que les plantea el libro.